Buenos días, buenas tardes, buenas noches. El día de hoy iniciamos un nuevo ciclo que pretende mostrar que la ciencia de datos es de gran utilidad en muchos aspectos, contextos y aplicaciones. Para iniciar este ciclo, vamos a empezar, como de costumbre, con ejemplos concretos, con ejemplos de la vida cotidiana. Iniciamos el día de hoy con una cápsula sencilla de cómo la ciencia de datos tiene aplicaciones en ciencias sociales, en particular en un tema de gran actualidad y de importancia en México y en el mundo entero, que es analizar, entender, describir un fenómeno social relativo a mujeres. Y por eso la cápsula, de manera muy comercial y de atractivo tema, le pusimos ciencia de datos con perspectiva de género. Y para iniciar vamos a hacer una análisis, reflexión sobre la violencia de género en contra de las mujeres, pero no desde el punto de vista social, sino científico, como científicos de datos. Y para poder hacer eso, pues entonces vamos a iniciar un análisis sobre la reflexión. Y este es un título de gran controversia. O sea, primero tenemos el concepto ciencia de datos, otro tenemos el concepto perspectiva de género, ciencias sociales, violencia de género. Pero hoy y siempre, como en cualquier fenómeno, para poder transformarse, lo primero que tenemos que entender es describir el fenómeno que queremos transformar. Después de que lo describimos, necesitamos analizar cuáles son los elementos que están en los datos que describen el fenómeno. Una vez que lo describo y lo analizo, necesito medir qué hay dentro, qué puedo medir dentro de los datos que me ofrece el fenómeno. Y finalmente tratar de entender, y eso en matemáticas es analizar una variable con otra, ver si existe alguna relación, si una cambia de valor, la otra cambia de valor de manera en el mismo sentido, o sea, relacionadas, que se llama en términos matemáticos positivamente relacionadas, si una sube, otro sube, o negativamente relacionadas, quiere decir que si uno sube, la otra baja, o finalmente no tienen absolutamente en este contexto ninguna relación. Eso son técnicas matemáticas, de economía, que tienen mucho que ver con el fenómeno social que quisiéramos estudiar, por ejemplo. Y una vez que empezamos a entender, medir, eventualmente pudiera una persona con capacidad de decisiones de política pública o política económica o de todo tipo de acciones que se puedan tomar, de intentar transformar el fenómeno si sabemos que una relación existe entre dos variables y una de las dos variables afecta a la sociedad, y si podemos cambiar el origen o variables asociadas a esa variable, pues entonces podemos transformar. Por ejemplo, si hay una variable que es una variable donde la última consecuencia es la vida, y si esa variable que hace que se llame feminicidio, se llame acciones violentas, tiene que ver con otras variables que la alimentan, eso quiere decir que esas dos variables están relacionadas, y si podemos cambiar las variables anteriores que alimentan, pues entonces eso es lo que trata la ciencia de datos, tratar de entender la relación entre múltiples variables que conforman siempre cualquier fenómeno. Entonces, ¿cómo estudiar un fenómeno? Pues es lo que siempre se hace en la ciencia de datos. ¿Cómo lo hacemos? Y una de las cosas muy importantes a entender en todo desarrollo científico durante toda la vida y la historia de la ciencia es tener un equilibrio entre tres grandes aspectos. Uno es los datos,
Sin datos no se puede estudiar un fenómeno, pero cuando tenemos muchos datos, pero no tenemos cómo organizarlos, manipularlos y controlarlos, administrarlos, o sea, no tenemos herramientas para hacerlo, pues es difícil poder actuar, transformar. Pero sin embargo, otra cosa que es extremadamente importante y a veces no se toma en cuenta es la metodología, el método que tenemos para hacer las cosas. Uno de los grandes sabios del mundo llamado Leonardo da Vinci, en su época no había muchos instrumentos, los datos siempre han estado, la naturaleza nos ofrece siempre miles de millones de datos, los seres humanos, los animales, toda la naturaleza, los ríos, los pájaros, el mar, nos ofrece siempre muchísimos datos y los grandes sabios como Leonardo pudo describir en sus cuadernos. Eso es la gran aportación. Sin embargo, no había herramientas, él empezó a construir algunas herramientas, pero lo que sí tenía, y es lo maravilloso de este gran ser humano llamado Leonardo da Vinci, es el método. El método que tenía era describir, tratar de solo poner en papel lo que ve sin ninguna interpretación. Después ya vendrían interpretaciones, pero eso es el método. El método, lo más relevante de todos los grandes sabios durante toda la historia. El método, igual que, por ejemplo, ejemplos hay muchísimos, por ejemplo, los Stradivarius, los violines. En ese momento, la materia prima, los datos son la madera, la forma de curtirla. Ese es el método. Herramientas no había muchas, como hoy hay impresoras láser 3D que hacen violines sin problema, pero no tienen el método y a veces tampoco los instrumentos, los datos. Bueno, entonces, en todo un éxito de un proyecto radica en generar un equilibrio entre esos tres aspectos. Datos, hoy en día en la ciencia de datos estamos llenos de datos de todo lo que genera el mundo hiperconectado, el mundo de redes. Hay demasiados datos en todos los formatos, estructurados, no estructurados. Datos existen, herramientas para controlarlos también ya existen. Y lo que hace falta insistir más en todos los grandes científicos y todos los que quieren ahora ser verdaderos transformadores de la sociedad, usando a veces, por ejemplo, técnicas de ciencia de datos, de inteligencia artificial, de aprendizaje automatizado, machine learning, es el método. Y el método es algo que debe tener mucho que ver con lo que se llama el sentido común. Entonces, hoy en día hay muchos métodos, unos ágiles, otros, y cada vez hay muchos más metodologías de Scrum y otras muchas. Sin embargo, el método más sencillo es un método que todo mundo usa de manera intuitiva, y hoy, hace mucho tiempo, un par de décadas, se hizo un método que se llama CRISP, que es un método muy sencillo, está muy documentado y es el que todo el mundo utiliza. Y es muy sencillo porque tiene 6 grandes etapas: entender lo que quiero, qué quiero hacer, primero definir, como yo siempre hago la analogía, dime qué montaña quieres subir, cuál Himalaya quieres y llegar, a dónde quieres ir, tu objetivo de negocio, lo que los dueños de la empresa, los financieros, los financiadores que tienen proyectos, que nos digan qué quieren, a dónde quieren llegar. En este contexto, de lo que nosotros queremos hacer es tratar de entender el fenómeno de la violencia de género para poder transformarlo. Eso es nuestro gran objetivo. Segundo es explorar lo que tienen los datos que nos van a permitir abordar el fenómeno, porque cuando tenemos un fenómeno y no tenemos datos, es imposible transformarlo. Y entonces tenemos que explorar los datos. El tercer elemento o etapa de esta metodología es acomodar, preparar. En términos de la cocina sería, pues yo tengo muchos ingredientes, los recibo, el pollo, le quito todo lo que no es adecuado, las escamas del pescado,
etcétera, etcétera. Entonces, tengo que preparar los ingredientes, los datos, acomodarlos, dejarlos listos, como se llama en términos coloquiales, macerar los ingredientes. Una vez que los tengo bien macerados, viene la siguiente etapa y cuarta, que es el modelo. Es, en términos coloquiales, eh, la receta de la cocina que quiero hacer, el elemento, cómo voy a hacer, por ejemplo, en el mundo de la música, pues la partitura que quiero de los grandes músicos que hicieron ya la receta, que es la partitura. Y una vez que tengo ya hecho el modelo en ciencia de datos, ¿qué modelo quiero hacer? Si quiero hacer un modelo supervisado, porque ya tengo mucha experiencia de negocio y la experiencia de las personas, por ejemplo, cuando voy a hacer un score crediticio, que ya sé a quién le presto, cómo le presto, si son buenos o malos pagadores. Ya tengo muchos elementos. O en el contexto no conozco mucho, el fenómeno es nuevo, y entonces no supervisado, entonces le tengo que dar una serie de algoritmos a la gente para que empiece a entender los datos sin ningún a priori. Son lo que se llama análisis no supervisado, ciencia de datos no supervisada, como el Camins, etcétera, y otros muchos más que existen en ese contexto. Y una vez que tengo ya los algoritmos para cada tipo de problemática, tengo 4, 5, 10 algoritmos, y en cada uno tengo la forma de medir si avanzo o no. Tengo que ver cuál es el mejor modelo, y esa es la etapa número 5, evaluar de los 5 algoritmos de la metodología, llamémosle, por ejemplo, supervisada, por ejemplo, para hacer un score crediticio, una probabilidad de incumplimiento, pues cuál de los, por ejemplo, puedo usar en ese contexto algoritmos de árboles, árboles de decisión, bosques aleatorios, XGBoost o otras muchos más. ¿Cuál es el mejor algoritmo? Evaluarlo, los parámetros, esa es la quinta etapa. Y al último viene la etapa pues ya productiva. ¿Cómo lo pongo en el contexto de la analogía sencilla que estamos haciendo, muy coloquial, de la cocina? Pues ya es servir el banquete en el restaurante con todo lo que implica un banquete, con los cuchillos y las copas y los vasos adecuados para el vino blanco, tinto, champaña, etcétera, para el queso, el cortador, etcétera. Todo eso es la parte última, que es cómo presento y consumo el platillo. Es la idea. Y ese es el despliegue. Y eso hoy actualmente hay demasiadas herramientas, afortunadamente, y hay una que en un momento dado vamos a dar unas cápsulas que se llama Streamlit, que eso lo vamos a hacer tal vez en una tercera cápsula. Entonces, para resumir, tenemos 6 etapas. Esta presentación con mucho gusto se les comparte. Y la que sigue es cómo gobierno los datos y les saco valor. Es la idea de tengo un material, un mineral, por ejemplo, hoy en día muy de moda, el litio. Si yo tengo el litio, que es el oro blanco, ¿cómo le saco valor para entregarlo como pilas para la industria, digamos, de los dispositivos, etcétera? Todo eso, porque tengo el oro crudo, tengo el petróleo crudo, pero ¿cómo hago productos? Eso es la metodología, y con herramientas. Para el contexto que nos interesa hoy en día es el mundo de ciencias sociales asociados a género. Por eso se llama ciencia de datos con perspectiva de género. Entonces, ¿qué tenemos que buscar primero? El objetivo ya lo tenemos, es tener elementos para poder transformar el fenómeno de agresión a las mujeres, para disminuirlo o erradicarlo en el mejor de los casos, ¿sí? Entonces, allá queremos ir. Pero ¿cómo hacemos? Pues lo primero que tenemos que tener es con qué datos contamos. Afortunadamente hoy en el mundo de los datos se tiene un nuevo concepto de hace un par de décadas que se llaman datos abiertos. Y esto ha surgido como un fenómeno que la sociedad está presionando, haciendo que los gobiernos entreguen cuentas. Entonces, en México, afortunadamente, en estos momentos hay un gran número de fuentes de información, de datos abiertos,
en todos los gobiernos, y como ejemplo vamos a tomar los de la Ciudad de México, porque todo fenómeno para realmente entenderse debe limitarse en su alcance. Y vamos a limitarnos a la Ciudad de México y no todos los datos, pero es importante entender que hay muchos. Por ejemplo, las lunas, todo lo que es COVID, las carpetas de investigación, etcétera. Pero hay una que finalmente, cuando estábamos intentando ver cómo hacemos, encontramos una fuente maravillosa que se llama Locatel. Locatel es un servicio que todos los mexicanos conocemos desde hace muchos, muchos años. Cuando alguien quiere saber algo y no sabe a quién preguntarle, todo el mundo dice, pues háblale a Locatel. Y el Locatel orienta a toda la población en todos los temas. Es por eso es tan importante que los administrativos y en los gobiernos tengan ese servicio y sobre todo que ofrezcan los datos de lo que reciben diario, llamadas, y lo estructuren y lo pongan a disposición de los investigadores, sociólogos, para que entiendan que el fenómeno de la sociedad empieza por una llamada telefónica. Entonces ahí es muy importante. Entonces, afortunadamente, hicimos un ejemplo pues, de los últimos datos que recolectamos en estos días, y la temporalidad de esta base es muy interesante porque es semanal. Y la otra cosa que es interesante, que la pone a disposición 2, 3 días después del corte. Por ejemplo, ahorita estamos usando los datos del 28 de noviembre del 2021, y es una base de datos bastante nutrida porque tiene más de 1 millón de registros con 246 megabytes de datos, y con eso ya es algo interesante para empezar a entender. ¿Y cómo lo hacemos? Pues hay que seguir una metodología. Nosotros en la empresa tenemos ya muchas décadas de estar en este contexto, y simplemente el acrónimo SAXA quiere decir una empresa que desde hace casi 30 años nos dedicamos y promovemos el uso de datos abiertos y de código abierto. Por eso se llama SAXA. SAXA es un acrónimo de sistemas abiertos por sistemas abiertos, X sistemas abiertos. Y la X, y es una cosa subliminal, porque debe haber siempre una X en todos los grandes desarrollos, y ya después platicaremos por qué. Entonces, este conjunto de tareas es una experiencia práctica siguiendo el modelo de CRISP, el modelo de 6 etapas, pero cada etapa es muy genérica. Entonces, habría que desarrollar una metodología que se llama un mapa de ruta. ¿Qué hacer primero? ¿Qué hacer después? Cuando yo quiero hacer, por ejemplo, chiles en nogada, o quiero hacer una salsa bechamel, o algún platillo, un guachinango a la veracruzana, sí, pues esa es la gran receta, pero pues ¿cómo empiezo? ¿Qué primero y qué después? Una metodología es paso a paso, un manual de procedimientos para que cualquier persona que sepa manejar un cuchillo y sepa prender una estufa pueda hacer los chiles en nogada y pueda hacer el huachinango a la veracruzana. Igual necesitamos decirle a cualquier informático que sepa manejar Python, Jupyter, cuadernos, y que entienda un poco mínimo de lo que es una media, una varianza, una covarianza, un poquito de matemáticas, un poquito de informática y un poquito del contexto de negocio. Con una metodología debe ser capaz de hacer todo. Entonces, en este contexto, nosotros en la empresa tenemos ya muchos años haciendo esto, y estamos haciendo un método que tiene 12 tareas para las primeras 3 etapas del modelo, no todas. Ahorita vamos en las primeras 3 etapas, que es entender el negocio. Segunda es recibir los datos, analizarlo, y la tercera es prepararlos. En estas 6 tareas nos dedicamos solamente a esas 3, por eso dijimos, solamente nos dedicamos a las 3 primeras etapas en esta etapa. En otras conferencias vamos a dar las otras 3 que siguen. Entonces, entender el problema, explorarlo y prepararlo. Entonces, ¿pero cómo lo hacemos? Bueno, entonces tenemos que hacer lo que se llama un flujo de datos, un pipeline de las tareas, identificar las fuentes de datos, meter los datos al ambiente, explorarlos y después prepararlos. Y una de las cosas extraordinariamente importantes es la preparación de los datos. Y por eso
han surgido un gran número de técnicas muy avanzadas de ingeniería de datos, ingeniería de características o variables que nos dicen cómo hacerlo. Es decir, hagan de cuenta que en el mundo de la cocina tenemos una ciencia que es estrictamente dedicada a cómo preparar pescados y quitarle las escamas y prepararlo y filetearlo, o cómo preparar el pulpo, cómo quitarle la tinta para que no se amargue, etcétera, etcétera. Eso es muy acotado y muy pequeño su universo de aplicación, pero es estratégico. Entonces, la feature engineering, que en inglés es lo que indica que es ingeniería de variables o de características, es estratégico. Entonces, para resumir, tenemos 12 tareas que están estrictamente muy acotadas entre las 12 que están aquí. ¿Y cómo vamos a hacerlo? Aquí está un detalle, esta presentación la compartiremos con todo el mundo. Y ya después, para ir cerrando este primer enfoque, vamos a ir directamente al mundo de datos abiertos de la Ciudad de México. La Ciudad de México tiene, afortunadamente, un grupo hoy muy profesional, con jóvenes entusiastas, desarrolladores, que están poniendo a disposición de todos los habitantes del Estado de México y de México datos. Todos tienen muchos, tienen el portal de datos abiertos, obviamente diario lo están cambiando, pero una de las variables y que me interesa mucho es la perspectiva de género. Y eso, ¿cómo lo vamos a medir? Pues hay muchas bases, pero una de las que pensamos es estratégica, es el origen cuando algo sucede. Y eso, afortunadamente, teniendo Locatel, cuando una persona ha sufrido una agresión, ha sufrido algo o quiere hacer alguna consulta, pues habla Locatel. Y entonces Locatel nos ofrece la base, muy interesante, y tiene esa base muy bien puesto en los campos, tiene 28 campos, de los cuales hay 7 muy estratégicos, que los 7 especifican con lo mejor que han podido hacer el fenómeno. Entonces son temática 1 hasta temática 7, y con eso podemos también saber de qué tipo de llamadas, para qué tipo de auxilio, asesoría se llamó. Además de que también tiene algo extraordinariamente importante, pues la fecha, como todos los registros, hay que tener una temporalidad. Tiene también el sexo de la persona, la edad, el estado civil, la ocupación, la escolaridad, de dónde es originaria la persona que habla desde el punto de vista geoespacial muy bien estructurado, tiene el estado, el municipio, la colonia y el código postal. Con esos elementos geoespaciales se pueden hacer maravillosos mapas que vamos a mostrar en algunas cápsulas usando precisamente el mundo geoespacial para hacer mapas de calor, pero no con herramientas complicadas y caras como lo que todo mundo hace con geoespacial, sino con herramientas de código abierto muy sencillas y sobre todo usando la maravillosa herramienta de despliegue que se llama Streamlit, que eso lo vamos a hacer en otra cápsula. Y también tiene otra variable geoespacial muy importante en donde sucedió el hecho. Una cosa es de dónde habla la persona y de dónde sucedió el hecho. Esos dos conjuntos de datos geoespaciales son oro molido para hacer toma de decisiones focalizada en una zona, porque la violencia se analiza en zonas pequeñas, cambiando de una calle en México, cruzando la avenida Cuauhtémoc para el norte o para el sur, es como ir de Marruecos al sur de España. Es todo, cambia todo con un par de metros que caminamos. Y es por eso es tan importante el mundo geoespacial en el análisis de los fenómenos sociales. Y otra vez tiene también de qué tipo de servicio y cómo lo llamó el 911, la línea dedicada, todo eso lo tiene, y tiene también 7 entonces elementos texto que son de catálogos, donde ofrece un análisis, los telefonistas, los
expertos psicólogos, psiquiatras de Locatel para que califiquen con 7 elementos el origen, el tipo de problema o auxilio que pide. Entonces eso es muy importante y, por ejemplo, en este ejemplo tan sencillo que en otra cápsula les vamos a mostrar el código y en los talleres, es un código que hicimos en Python Jupyter que permite generar reportes gerenciales de la analítica descriptiva. Entonces, por ejemplo, el análisis muy sencillo que esta tabla le hizo automáticamente el código. Tenemos cómo se llama la tabla, etcétera, cuántos campos tiene, 28, dónde guardamos las frecuencias, dónde mandamos las gráficas, qué tipo de estructura tiene de codificación y qué tamaño. Entonces, por ejemplo, esta base tiene 245 y después ya sigue el proceso productivo para entenderlo. Y una de las primeras cosas que tenemos que entender es que tenemos que analizar de manera muy pausada cada campo, el campo 1 hasta el campo 28, cuántos valores le faltan en el campo 1, 2, 3, 4. Por ejemplo, un campo estratégico para hacer análisis geoespacial es el código postal. Si en la base de datos tenemos 1 millón de registros y tenemos, por ejemplo, como el caso actual, 12 registros, como es el código postal de la persona que habla el código postal usuario, tiene 12 registros que no tienen valores, pues no pasaría nada si le quito a la base de 1 millón de registros 12. Pero eso es estratégico, porque si yo le meto un algoritmo de ciencia de datos que presume que todos los registros, y vamos a cruzar con la base de datos de códigos postales de CEPOMEX, pues cuando no encuentra, pues puede tomar decisiones muy equivocadas. Entonces es estratégico analizar antes de meter los datos a cualquier algoritmo su estructura. Y aquí, como una variable estratégica es la parte geoespacial con el código postal usuario, pues tenemos que analizar cuántos valores faltantes tiene el campo. Y así lo hacemos para cada una de las variables. Y entonces nos podemos dar cuenta que el código postal de los hechos tiene 817,000 valores faltantes, que el 81% de los registros no tiene correctamente indicado el código postal donde sucedieron los hechos. Tampoco lo tiene en los elementos de hechos, pero sí lo tiene muy bien estructurado en el código postal de la persona originaria, de donde habla. Pues con eso podemos hacer algo, porque no podemos basar, por ejemplo, una política geoespacial cuando una base de 1 millón de registros, el 81% no tiene valores, pues no podía hacer una toma de decisiones adecuada. No podíamos, por ejemplo, poner en la colonia de los hechos porque tiene muchos campos, pero sí lo podríamos basar en la colonia del origen, de dónde es la persona originaria, que se llama colonia usuaria, porque tiene solamente 1,000 registros, que es menos del 0.1% de registros. No pasaría nada si yo le quito a la base 1,000 registros a una base de 1 millón, porque representa el 0.1%, etcétera, etcétera. Y, por ejemplo, una cosa muy interesante a entender es que el tema número 1, que es la primera calificación por los expertos sociólogos, psicólogos, psiquiatras de Locatel del tipo de llamada que hizo, no tiene campos faltantes. Quiere decir que todo está correcto. Y entonces con esa variable podemos empezar a hacer ya un análisis más estructurado, porque todos los campos, todos los registros de esa variable tienen valor. Y así con muchas cosas podemos analizar también el análisis de frecuencia de las variables, porque el análisis de frecuencia nos dice, por ejemplo, aquí rápidamente podemos leer cuáles son catálogos y cuáles son valores de negocio. Por ejemplo, podemos ver rápidamente que el catálogo, por ejemplo, de entidad federativa, que se llama la frecuencia que le pusimos del nombre de la base Locatel, estado de usuario, el estado usuario, que es una de las variables interesantes,
tenemos, por ejemplo, en donde dice estado usuario, tenemos que dice 79 valores diferentes. 79. Entonces, eso ya para un matemático y un informático es un alerta. ¿Por qué? Porque ¿cuántos estados en México tenemos? Tenemos 32 estados. Por lo quiere decir que hay algo que me está marcando, pusieron un estado que no corresponde a los 32 de la República Mexicana. Sin embargo, eso sí está bien en los estados de los hechos. Ahí sí tenemos 32 valores diferentes, el catálogo tiene 32 y es correcto porque tengo 32 estados diferentes. Entonces, el análisis de frecuencia nos hace un pequeño recordatorio de las variables que tenemos que entender un poquito más. Por ejemplo, en los elementos de folio, supuestamente el folio es una variable llave para indicar que cada registro tiene un folio diferente. Cuando tenemos una base de datos que tiene 1,000,000 y casi 979,000 son únicos, son diferentes, pues hay bastantitos, como 25,000, que no, que están repetidos. Entonces habría que entender si el folio es interesante y había que analizarlo. Y así muchos elementos, por ejemplo, la registro temática nos indica el tema base de la calificación de la llamada. Hay 66 diferentes tipos de llamadas y el tema 2 ya es una refinación de la primera calificación y así vamos teniendo hasta 7 diferentes calificaciones y resulta que no todas las bases, todas las calificaciones tienen valor porque con 2 primeras fue suficiente y los otros, por ejemplo, 5, no fue conveniente llenarlos porque ya con las 2 primeras se determinó claramente el objetivo de la llamada. Y cuando se ponen las 7 temáticas es porque la llamada la calificaron muy, muy detallada. Y esto es lo que se hace después. El proyecto hace las llamadas, hace las gráficas automáticamente. Todo esto lo hace automáticamente, ese programa. Y ese programa, para que ustedes lo puedan ver, sin problema, se los vamos a compartir para que vean que es un programa muy, muy sencillo que tiene, ahorita se los mostramos, un número muy limitado de celdas, no pasa de 100 con todo y comentarios. Y eso, ¿por qué? Porque está programado con las mejores prácticas de la programación y eso es lo que vamos a tratar de mostrarles en los talleres prácticos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos ya el cuaderno Júpiter, tiene, como ustedes lo verán, muchos comentarios, muchas salidas, todo lo hace y tiene 140 celdas, de las cuales pues muchas son comentarios, por ejemplo, aquí tenemos los diferentes tipos de tablas que sacamos. Por ejemplo, de la tabla Locatel hacemos un filtro por el sexo, femenino, masculino, y después del femenino agarramos solamente las que en el tema 1 son asociadas a violencia y a pareja, y etcétera, etcétera, y así con este mismo programa se hace todos los análisis, se hace todo. Aquí está la pequeña función que saca en cada tabla el número de valores faltantes. Por ejemplo, automáticamente se genera y se hace todo usando la estrategia y la herramienta poderosísima que se llama Júpiter con cuadernos. Y, por ejemplo, aquí sale de manera inmediata en el contexto que estamos trabajando. Ajá. Es la tabla que analizamos, nos dice cuántos son los valores faltantes, etcétera, etcétera. Entonces, todos estos pequeños desarrollos que son celdas muy sencillas, están programadas en Python con herramientas y bibliotecas poderosas de Python, como son Plotly, Matplotlib, Seaborn, GeoPandas, muchas herramientas muy poderosas, hace que los datos con herramientas poderosas y con una metodología adecuada, pues es la maravilla, es como hacer un Stradivarius, es como hacer los grandes
adelantos que hizo Leonardo, porque tenía los tres elementos. Él había muchos datos en la naturaleza, él construyó sus propias herramientas y con su metodología, por eso pudo hacer tantos adelantos. Bueno, esto es un primer ejemplo. No pretendo que con esta cápsula entendan todo, pero vamos a seguir haciendo y en nuestros talleres ofrecemos entonces el código y sobre todo les enseñamos a hacer lo que hacemos en esta línea. Pues muchas gracias, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esperamos que este ciclo de ciencia de datos con perspectiva de género, ciencia de datos para la área económica, ciencia de datos para la toma de decisiones en todo contexto, pueda ser de gran utilidad, porque los datos, los métodos y las metodologías son genéricas para cualquier área del conocimiento. Pues muchas gracias, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Seguimos y ha sido un placer y espero que sigamos en contacto. Muchas gracias.